Muchas gracias por este lindo día, gracias porque pudimos tener una reunión en la mañana, Señor. Te pido que podamos entender bien esta clase y que podamos estar bien. En nombre de Jesús, amén. Amén. Ya, chicos, no sé si ustedes tuvieron la clase pasada, pero es que con este libro es vamos viendo la secuencia del pueblo de Dios. Entonces, como que vamos en orden, y hay que saberse las clases anteriores. Bueno, tampoco es tan difícil, así que no se preocupen que igual lo podemos recordar, ¿ya? Pero estábamos viendo cuando al pueblo de Israel le dan, ¿cierto? El rey Ciro les había permitido volver a Jerusalén y podían reconstruir el templo, ¿ya? Y en la clase pasada se supone que vieron cuando llegaron a Jerusalén y empezaron a adquirir los materiales, ¿cierto? Para reconstruir el templo. Más o menos eso era lo que habían visto. Bueno, ahora el pueblo estaba en eso. Seguimos en el libro de Esdras. Todo esto es en base a lo que está escrito en Esdras. Y ahora nos toca ver Esdras 4, del 6 al 24. Así que si me pueden ayudar buscando Esdras 4, del 6 al 24. Nos vamos turnando, ¿ya? El Diego parte el 6, o sea, el primer versículo lo lee el Diego, después la Juliet, la Isa, yo. Y así la secuencia. Diego, Juliet, 4. Esdras 4, del 6 al 24. Está después de Reyes, de Crónicas, antes de los Salmos, antes de Job, que esos son como más larguitos. ¿Estamos? Esdras 4, ya Diego, tú partes con el primer versículo. Esdras 4, 6. 6, el primero es el capítulo 6. Perdona, el versículo 6. En los comienzos del reinado de Asuero, presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén y Sibia, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Tajerjes. La carta estaba escrita en arameo, con su traducción correspondiente. ¿Sigo? La Juliet. ¿Cuánto es que lo acaban de encontrar? Ya, el Diego leyó el 6 y el 7, a ti te toca el 8. Ya. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. El 9. El comandante Rejún y el cronista Simsai escriben esta carta, junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora al rey Artajerjes, de parte de sus siervos de la provincia al oeste del río Éufrates. Hacemos el conocimiento de su majestad que los judíos
que de parte de su majestad vinieron a nosotros. Han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Ya han comenzado a levantar las murallas y a reparar los cimientos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Oh, me perdí. A fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres, y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella, por eso fue devastada esa ciudad. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que si esta ciudad es reconstruida y terminada de reparar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia al oeste del río Éufrates. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Denme un segundito. Amor, ayuda. Me dice que se está agotando la batería. Algo está desenchufado. Denme un segundito que se me va a apagar el computador. Ahí está. Ya, perdón, Isa, ¿el 17 leíste? O sea, leí el 18. El 18, ya. Y por mí fue proclamado un decreto, se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección. Y que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a los cuales se pagaba tributo, impuestos y derechos. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y por la fuerza los hicieron parar la obra. El último día. De esta manera, la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. Ya. Pobre pueblo. Por fin estaban ahí construyendo las cosas y llegaron los enemigos. Lo que yo estaba leyendo, como aparte de la lección, que siempre me ha llamado la atención, es de, ven que esto los tuvieron como sus vecinos enemigos, eran de Samaria, ¿ya? Porque el pueblo de Israel fue dividido en dos. Cuando estaba el rey Salomón,
el rey Salomón pecó, no obedeció todo lo que Dios le había enviado, y entonces le dio como castigo que uno de sus hijos se iba a rebelar, ¿ya? Pero por amor a David no iba a permitir que fueran todos sus hijos, sino que iba a dejar que, o sea, uno de ellos sí iba a seguir con la tradición, y iba a mantenerse, digamos, el pueblo de Dios por este hijo, pero iban a ser muchos menos. Entonces eran 12 tribus y 10 se fueron con el hijo, con uno de los hijos de Salomón, que era el hijo que no obedecía a Dios, Jeroboam, y solo 2 tribus se fueron con Roboam, que parece que igual tenía su carácter, pero él sí quiso mantener todas las tradiciones y las leyes del Señor, ¿ya? Y en esta división se quedaron el grupo más grande en Israel, y su capital era Samaria. Y el parte más chiquitito, que eran 2 tribus, era Judá, y su capital era Jerusalén. Entonces, bueno, después, o sea, los 2 grupos igualmente fueron, para Dios eran su pueblo, ¿ya? Pero unos eran mucho más desobedientes que los otros. Y a ambos Dios los cuidaba, los guiaba, pero obviamente si ellos no obedecían, difícilmente Dios los iba a poder estar cuidando siempre. Y los de acá, los de Samaria, se mezclaron mucho con personas que tenían con pueblos que tenían otras costumbres, otros dioses, y uno de los pueblos que los conquistaron, que se quedaron en esta tierra de Samaria, dijeron, bueno, como esta tierra tenía un dios, vamos a respetar a ese mismo dios. Entonces hicieron como una mezcolanza de las tradiciones judías con las de ellos y con las del de acá, con el de allá. Hicieron todo Entonces por eso que eran como medios enemigos y medios despreciados por los de Jerusalén. Entonces no sé si ustedes han visto que como que a lo largo de toda la historia, hasta el Nuevo Testamento, hay mucha como rivalidad o como resentimientos hacia los samaritanos. Entonces, como que siempre era como una media enemistad que había entre los judíos, o sea, en el fondo de los de Judá, que era Jerusalén, y los de Israel, de Samaria. Entonces, son los samaritanos los que escriben la carta al rey, a este Arsacerker, y los acusan, mira, este pueblo, ¿no? Este pueblo ha tenido muchas rebeliones, ¿cómo tú vas a dejar que ellos vuelvan a reconstruirse? Y lamentablemente en su historia ellos sí tenían estas cosas, pues sí tenían rebeliones, divisiones, que quizás si miramos el corazón no eran para despreciar al rey, pero sí no tenían un buen historial. Entonces el rey le hizo caso a los enemigos y les dijo, ok, no van a poder seguir reconstruyendo. Pero me llamaba la atención que fueran los de Samaria y que como que nuevamente se vea esta enemistad que había entre estos dos, entre la división de los dos pueblos de Dios, porque al final se supone que salieron todos juntos de Egipto y después de Salomón se dividieron. Así que eso como dato histórico. Ya. Y entonces estábamos en la parte... Hola Cata, ¿cómo estás, Cata? Bien. Cata, estamos en Esdras 4. Leímos del 6 al 24. Estamos en la continuación de lo que era la línea de vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y ahora estamos viendo
la clase pasada vieron cuando empezaron a construir los cimientos del templo, y ahora estamos viendo que los hicieron detener la construcción del templo, porque unos enemigos le avisaron al rey que este pueblo era muy rebelde, que iban a ser perjudiciales para el reinado, para la configuración del reinado, entonces que no podían permitir que construyeran de nuevo su templo. Así que el rey les hizo caso y mandó una carta donde dijo no van a poder seguir reconstruyendo. Así que tuvieron que detener las obras hasta que existiera un mandato distinto, ¿ya? Y bueno, en las siguientes clases vamos a ir viendo cómo se sigue desarrollando esto, ¿ya? Pero como para que hagamos una ayuda de memoria. Esto hemos estado viendo. Ya. Se supone que acá en la primera, ¿se acuerdan que habíamos hecho una línea del tiempo? Entonces lo primero era la creación, que es este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después venía la creación de Adán y Eva. ¿Quién me ayuda a seguir? Isa, ¿qué es lo que vendría a ser esta tercera imagen? Cuando cambiaron el fruto y cometieron pecado. Claro, ¿cierto? Cuando pecó Adán y Eva. Después, Diego, este dibujito acá. El abuelito con el bastón, ¿no? Pero es que ¿cómo se llamaba lo que se convirtió? ¿El que hizo la arca o...? No, este es Moisés, Abraham. O sea, Abraham que después se le dice Moisés, que fue al que se le hizo la promesa de que él, a través de, con él a la cabeza, se iba a liberar al pueblo. Esta Juliet, ¿ustedes ven el cursor o no? ¿Que lo estoy girando? Sí. ¿Ven eso? Ah, Sí. ya, bacán. Ya. No sé, ¿son esclavos? No. Sí, pues ahí estaban después. Acuérdate que cuando empezó a surgir Moisés, el pueblo estaba de esclavo en Egipto. Ya. Después Cata, este de acá. ¿Qué vendría a ser? Cuando pudieron pasar por el mar. Perfecto, Cata. Ya. Y se iban camino a la tierra prometida, ¿cierto? Y este dibujito de acá, Isa. Cuando llegaron al monte Sinaí, estaba la presencia de Dios. Claro, y ahí hicieron el tabernáculo, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Diego, acá, esta parte de acá. ¿Qué? Este grupito de acá. Después de que iban camino a la tierra prometida, de que pudieron, que Dios les mandó a través de Moisés, ¿cierto? En el monte Sinaí. Cuando iba con el pueblo, Claro, o sea, esto pasó acá, y ahora acá, ¿qué les pasó de nuevo? En esta de acá. cuando vinieron los guardias a buscarlo. O sea, se fueron de nuevo de esclavos porque empezaron a desobedecer nuevamente los mandatos de Dios. ¿Te acuerdas que acá Moisés había llegado con los 10 mandamientos? Con el tema del tabernáculo, con el altar, y ellos igual, después con los años, empezaron a adorar a otros dioses, y llegaron los babilonios y los conquistaron, y los expulsaron de la tierra, y se los llevaron a Babilonia, nuevamente de esclavos. O sea, primero estaban en Egipto de esclavos, ahora estaban en Babilonia de esclavos. Y después, que esto es como lo que hemos visto en las lecciones también. Juliet, ¿te acuerdas qué significaba, como a qué quería reflejar este rollito? Este de acá, ¿te acuerdas a qué quería
que quería reflejar que hemos visto de las lecciones? Ya, esto fue cuando el rey Ciro escribió un decreto de que podían volver a Jerusalén. Estaban acá en Babilonia, pasaron los años y el pueblo quería volver a su tierra y reconstruir el templo. Y acá este dibujito nos recordaba el decreto que hizo el rey para permitir que el pueblo volviera. Y no solo decía eso el decreto, sino que, ¿te acuerdas, Cata, qué significaban estos dibujitos? Estos cofres con tesoros y vasos y platos y cosas. ¿Alguna? Cata, Isa, Diego, ¿se acuerdan? Lo que está como en el templo. Lo que pasa es que el rey, ¿se acuerdan que había dejado que el pueblo volviera a Jerusalén? Y no solo permitió eso en el decreto, sino que además le pidió a los pueblos vecinos que les dieran tesoros, que les dieran plata, dinero, digamos, y cosas valiosas para ellos en su retorno poder volver a reconstruir su templo. Entonces, eso nos recordaba, y después este dibujito de acá abajo nos recuerda que eso, que tenían el permiso para reconstruir el templo. ¿Y esto por qué era tan importante el templo para ellos? Porque acuérdense que en ese tiempo ellos debían hacer sacrificios, y ellos, no era cada persona la que podía tener contacto con Dios, sino que eran los sacerdotes. Entonces, en este lugar era donde estaban los sacerdotes, en el templo. Y en ese lugar era donde, de manera más como magnífica, se le podían hacer los sacrificios y ellos podían ir a adorar a Dios, porque no era como en nuestros tiempos, que nosotros hoy día podemos adorarlo en cualquier parte, o sea, Dios está con nosotros. Entonces no necesitamos algo físico para adorarlo y para estar en comunicación con Él. Pero en ese tiempo para ellos era muy, muy importante el templo. Por eso que en el fondo el pueblo quería volver a su tierra, quería volver a reconstruir este templo que habían construido para adorar a Dios. Entonces por eso para ellos era tan importante volver. Y de los que estuvieron la clase pasada, esta cajita de acá, ¿qué era? Parece que era el altar, ¿o no? El altar porque fue lo primero que pudieron, cuando llegaron a la ciudad, lo primero que empezaron a reconstruir fue el altar. ¿Cierto? ¿Alguno que haya estado el domingo pasado? Y esta pajita de acá, parece que eran los materiales. El tema de la madera que utilizaron, las maderas que empezaron a conseguir para la reconstrucción. Y este dibujito de acá muestra los cimientos, las bases, que era lo que estaban construyendo cuando los vecinos enemigos le mandaron la carta al rey. Aunque parece que igual habían podido hacer algunas murallas. Y esta cartita de acá es lo que vimos ahora, que es la carta que le enviaron los enemigos, los de Samaria, al rey para que diera la orden de no dejarlos seguir con la reconstrucción. Espérenme que se... Así que eso es un poco como lo que hemos estado viendo de este pueblo lleno de altibajos, y que a través de sus experiencias nosotros sacamos algunas enseñanzas.
Lo bueno es que esto es del pasado, ¿ya? Esto nos ayuda a nosotros como para ir conociendo la historia, para ir viendo cómo ha sido el carácter de Dios a través del tiempo, pero gracias a Dios no son nuestros tiempos. Así que bueno, si bien obviamente también vivimos en situaciones de negativas, de dificultades, de oposiciones, tenemos a Jesús, que es nuestra mayor salvación, por lo tanto igual es una situación muy distinta a la nuestra, pero no estamos, ¿cómo es la palabra? O sea, igualmente nos pueden pasar cosas, obviamente, también tenemos oposición, también tenemos dificultades, quizás porque también nosotros mismos a veces no vamos obedeciendo y obviamente por tomar una mala decisión tenemos consecuencias. No sé, pues no tenemos de repente muy buenas influencias o nos baja de repente el orgullo y somos medio pesados con algunos compañeros, no somos un buen ejemplo, pero vamos aprendiendo obviamente en el camino. Pero no estamos absueltos de que nos pasen cosillas, ¿cierto? Una cosita, ¿escuchan mucho ruido? Como de vocecitas por atrás, ¿no? ¿Solo mi voz? ¿Ya? Es que hay una niñita, o sea, están mis hijas con una amiguita, entonces no sé si ponerme los audífonos como para controlar el ruido o no se escuchan. Escucha un poco. ¿Se escuchan un poco? Ah, sí, es que están un poco cerca mía. Ya, ¿y ahí ustedes me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, Pero hábleme, ahí, eso, hábleme uno porque no sé si los escuchan. sí se escucha. Ya, bacán, gracias, Lisa. Ya, y bueno, como les decía, obviamente el pueblo estuvo acá enfrentado nuevamente a situaciones de oposición y nosotros a veces día a día también nos enfrentamos a situaciones que nos hacen tener que tomar como decisiones, estar pensando en cómo actuar, ¿cierto? Y acá les voy a poner algunas situaciones y ustedes me van a decir un poco qué es lo que harían, ¿ya? Van a haber 4 situaciones que no lo pude escribir porque se me pilló la tecnología en una. Ya, pero vamos, hay 4 situaciones y 4 preguntas. Y justo ustedes son 4. Oh. Así que a cada uno le va a tocar una situación. Esto van a ser ejemplos claramente, es como para que ustedes estén pensando en cómo lo resolverían, ¿ya? Son situaciones ficticias, pero como del día a día, ya así que ustedes ahí me dicen cómo lo resolverían. Ya, Isa. Te hacen bullying en el colegio porque eres cristiano. Ya, estas son situaciones, ¿ya? Ya, y te va a tocar si buscar ayuda. ¿A quién buscarías? Ya, estás en esta situación que te hacen bullying porque eres cristiana y debes buscar ayuda. ¿A quién buscarías? En mis papás o a Dios. ¿Ya? Y ya, perfecto. Ya, igual traten ahí como de expandir un poquitito más las respuestas. ¿Ya? Dios porque siempre nos va a ayudar a superar las cosas. Ya, y a veces se han enfrentado a estas situaciones, los que, bueno, que la Isa está en colegio cristiano, pero Juliet o Diego se han enfrentado así que a veces los exilian por ser cristianos. A mí no, o sea, por lo menos mis compañeros no, pero por lo menos algunos ¿cómo era? Profesores como de historia universal y eso, siempre se burlan de como las creencias y eso. Ah, sí. ¿Y tú, Diego, no? Ya, bacán. No,
Ya, Diego, estás en la siguiente situación. Tú y tus amigos se unen para hacer una actividad y otros niños de tu clase no quieren colaborar. ¿Y cómo te sentirías? Mal. No sé, pero expláyate, a ver. Mal, ¿por qué te sentirías mal? Porque si el trabajo es como de todos, todos tienen que aportar en algo. Claro, y además que también hubo hay un esfuerzo y un trabajo ahí del resto, ¿cierto? Y desmotiva cuando alguien no rema para el mismo sentido, no le pone la energía. Ya, Juliet, tus compañeros no te invitan a compartir por ser cristiano. Orar. ¿Cómo pedirías ayuda al Señor? Que no les importe, que sea como mis creencias y eso, y que solo me inviten, pero depende del ambiente igual. No sé si me explico bien. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Eso. Que respeten. Cata. No te dan permiso para ir a jugar donde tu compañero de clases. ¿Qué cosa harás? Quedarme sentada. ¿Obedecer, digamos? Sí, tal vez. O sea, si no me dan permiso, yo no voy a insistir. Si la persona me dice que no. O sea, no, pues tu mamá, tus papás no te dan permiso, digamos, pues. No te dan permiso para ir a jugar donde tu compañero de clase. Ya, imagínate ahora justo en esta situación pandemia, te invitan y no te dan permiso. ¿Qué harías? Nada. Ya, obedecer. Ya, Cata, si un día voy a tu casa, te lo voy a recordar. Ya, bueno, pero obviamente que nosotros en el día a día nos enfrentamos a situaciones de dificultades, de oposiciones, o quizás a veces yo me ponía a pensar como en el testimonio, porque el pueblo lamentablemente tenía o sea, una hoja de vida un poco tachada, ¿cierto? Entonces, cuando los enemigos le dicen al rey, oye, mire el pueblo, todo lo que hizo, no vaya a arriesgarse a que pase esto de nuevo. Entonces, lamentablemente en su historia sí tenían estas anotaciones negativas. Entonces, también como a veces nosotros vamos acumulando anotaciones negativas. Entonces, hay que ser como cuidadosos con eso, no tampoco martirizarse, ¿ya? Porque tampoco somos perfectos, pero en la medida que estemos más comunicados con el Señor, que estemos obedeciéndole a nuestros papás, con las enseñanzas que ellos nos dan, o a veces los retos, ¿cierto? Que nos castigan, pero siempre es con un fin positivo, o sea, siempre es con un buen fin, digamos. No es porque quieren martirizarte la vida, no te quieren dejar ir a salir con tus amigos, sino porque a veces es prudente, ¿no? Quizás en el tiempo, en el contexto, ellos tienen una buena actividad varias, porque igual los papás, uno va desarrollando como un instinto y yo creo que el mismo Dios nos va hablando de cuando alguien siente que no, a eso mejor no le voy a dar permiso para ir, o mejor esto no vamos a ir a hacer esta actividad, no vamos a salir a esta parte, porque tenemos como un sexto sentido que obviamente guiado con el Señor nos va advirtiendo. Entonces, si bien no van a tener una vida perfecta, pero ojalá que sean lo más cuidadosos posible y que su hojita de vida el día de mañana no esté tan tachada. Y uno se sigue enfrentando a muchas situaciones en el día a día, o sea, en su vida, a lo largo de los años,
en el trabajo, es bien difícil, al menos yo que tengo un carácter, soy muy organizadita, muy como estructurada, y cuando uno empieza a trabajar no tiene mucha experiencia, al menos yo no tenía mucha experiencia como de tratar con gente de distintas edades, porque a lo más era tu profesor que es mayor que tú y tus compañeros que son todos como más o menos de la misma edad, la universidad como lo mismo, y cuando uno se pone a trabajar es como es mucha gente de distintas partes, distintas edades, distintas experiencias, entonces a veces uno va metiendo errores. Yo me acuerdo que, bueno, yo estudié algo, o sea, estudié administración de empresas y quizás por mi misma personalidad, entré a trabajar y fui un tiempo a mi práctica, terminé mi práctica profesional y me dejaron de jefe de servicio al cliente. Y después como que fui siendo supervisora y como que en cargos donde tuve que tratar con, o sea, estar a cargo de gente, pero ponte tú, yo tenía 24, 25 años y tenía que, estaba a cargo de un caballero que tenía 65 años. Una de las tantas personas que tenía que controlar, que hiciera su trabajo, enseñarle, no sé qué. Entonces igual era complicadísimo para mí, porque era como mi abuelo en ese entonces, era como que era casi que mayor que mi abuelo, entonces no era fácil, pues yo tampoco tenía la experiencia y obviamente metí la pata muchas veces, quizás en la forma en que le dije las cosas. Y con el tiempo ellos me fueron conociendo, obviamente, y entendiendo eh, lo que yo tenía que hacer y que tampoco no lo hacía de mala onda, sino que lo hacía porque era mi trabajo hacerlo nomás. Pero yo también fui aprendiendo en cómo pedir las cosas, porque uno llega como muy de teoría. También me pasó mucho en otro lugar donde trabajé, que una de las empresas que tenía que supervisar era la empresa de aseo. Y bueno, en el área del aseo siempre hay gente, bueno, de mil edades, la mayoría sí son abuelitos también, pero también hay gente joven, pues bien rebelde y como de mucho resentimiento. Además que trabajaba en un mall que es bien no sé, en el alto, entonces igual como que los clientes que van allá son como más fifí, le estoy hablando hace 10 años atrás, entonces era como más exageradas las divisiones. Y bueno, obviamente yo trataba de ser bien amable con la gente, pero a veces había que mandarlas nomás, o retarlo, acusarlo, los multaban a la empresa. Entonces yo era como los jefes de esa empresa me odiaron, me quisieron hacer la vida imposible, imposible. Inventaron muchas cosas de mí. Y hasta que una vez yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que me hagan una investigación porque me estaban acusando de como abuso de poder y maltrato a la gente. Y yo así, pero o sea, conocía a cada una de las personas que trabajaban por su nombre. Era amiga de todos, porque tenía mi límite, no era amiga de nadie. Y pues cuando tú me empezaban a escuchar de ellos, no sé, quizás porque con ellos era más pesada, pues, pero con la gente que trabajaba, con la que estaba ahí, con la escoba y la pala, nunca fui pesada. Entonces, como que trataron de acusarme de muchas cosas y al final les salió el tiro por la culata, porque no tuvieron de dónde agarrarse para solventar, o sea, en el fondo no tuvieron pruebas para todo lo que inventaron. Así que, pero me persiguió esa empresa, me hizo la vida imposible, imposible. Pero ahí yo, si bien lo pasé muy mal hartas semanas, Dios estuvo ahí y obviamente no tomé represalia con ninguna de las viejitas, con ninguna de las personas, porque no tenía por qué, o sea, yo sabía que los que estaban con el problema eran los mandamases, porque los multaban por todo lo que yo los acusaba, pero tampoco era que yo los quisiera acusar, sino que yo reportaba lo que ellos no hacían, que era mi pega. Yo tenía que, o sea, era supervisora de servicios, tenía que ver que las empresas cumplieran con los contratos, y si no cumplían, había que multarlas, pero eso decía el contrato. Yo no tenía más que hacer que mi pega era reportar. Pero gracias a Dios ahí me salvó el historial, o sea, no el historial, pero como
me salvó la forma de ser nomás, pues, porque no tuvieron de dónde, o sea, vieron eso, o sea, yo sin saber, yo supe después de esto de las escuchas, mi jefe también, pues empezó a leer como cosas y vio que nunca hubo lo que ellos decían, nunca hubo maltrato, nunca hubo insolencia, nunca hubo así como, no, nada, no tuvieron de dónde agarrarse. Pero me acuerdo que eso fue como unas situaciones de mucha oposición y dificultad que tuve en mi trabajo. Fue bien denso ese tiempito. Pero ahí Diosito me ayudó a seguir igual nomás, pues como Él nos enseña. Así que, pero como a veces nuestro historial nos puede jugar a favor o en contra. Así que también hay que ir cuidándose, si bien a veces hay ciertas cosas que debe experimentar, hay que caerse para saber levantarse, pero mejor hacerlo siempre con prudencia y lo que corresponda, no arriesgarnos de más, ¿cierto? Así que ustedes están bien chiquititos ahora, tienen que ir poniendo sus cimientos bien sólidos y obviamente no todo siempre va a ser color de rosas, pero con el Señor de la mano nuestras promesas son maravillosas, ¿cierto? Así que, bueno, eso más o menos es la clase de hoy, de cómo vamos viendo a través de la historia del pueblo de Dios ciertas enseñanzas, cómo les iba a ellos, cómo fue su historia, y cómo el Señor se fue mostrando a pesar de todas las dificultades, ¿ya? Así que en la siguiente clase vamos a ver qué pasó con el templo finalmente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran compartir? El otro domingo se nos viene difícil, el otro domingo. Que se haga lo que ojalá Dios quiera en nuestro país, ¿cierto? Así que bueno, acá nos veremos. Que tengan una buena semana. Ya queda poquitito. Gracias. Ojalá que salgan en diciembre de clases. Ya queda, ¿cuánto? 1 mes y medio. Nada. Así que ya lleguen las vacaciones. Ya, chicos. Saludos a la Isi, Diego. Ya. Y a tu Chao. madre. Chao, que estén muy bien. Bendiciones. Chao. Chao. Chao, Cata.